Entonces en este primer ejemplo tenemos ese dibujito, que son puntos unidos por segmentos, y nos dan 3 criterios para determinar matrices con respecto a ese dibujito. Yo voy a rellenar, bueno, con ayuda de ustedes, la matriz 1 y la matriz 2, y la tercera les va a quedar ahí de ejercicio para que ustedes la completen después. Para la matriz 1, está acá, nos dicen que se asigna un 1 si las letras se unen mediante un segmento y un 0 si no se unen mediante un segmento. Es decir, con respecto a los segmentos que ya están trazados. No se vale, por ejemplo, trazar una línea desde A hasta C, ¿verdad? No está dibujada, entonces decimos que no existe. Entonces quiero que me ayuden a rellenar esta matriz. Voy a empezar desde el punto A, sería este que está acá. Hay un segmento desde A hasta A, bueno, podríamos decir que un punto sería un segmento de longitud 0. ¿Okay? Ahora, hay un segmento desde A hasta B. Sí. Sí. Entonces ponemos un 1 desde A hasta C. No. Desde A hasta D. No. No. De B a A. Sí. Sí. De B a C. Sí. B a D. Sí. Ok, ¿me ayudan con los números de la fila 3? Sería un 0, Ok. un 1 Uh-huh. y un 1. Ok. Fila D. Un 0, Ok. 1, Uh-huh. 1. Muy bien. Ok. Entonces el primer criterio muy sencillo, ¿verdad? Ver si existe o no el segmento que une los dos puntos. Una observación. ¿Qué tipo de matriz es esta? Simétrica. Bien. De hecho, si uno completaba la parte superior, la triangular superior, ya con eso tenía, ¿verdad? La parte triangular inferior. Porque si hay un segmento desde A hasta B, hay un segmento desde B hasta A. Entonces uno asigna el 1 en la casilla AB y un 1 en la casilla BA. ¿Okay? Pues en este caso estamos en una matriz simétrica. Este gráfico de acá no tiene flechitas. Si tuviera flechitas, por ejemplo, si yo le pongo una flechita así, quiere decir que el recorrido se hace en dirección desde A hasta B. Entonces no podríamos decir que hay un segmento, digamos, desde B a A, o por lo menos no un recorrido. ¿Sí? En este ejemplo, esa lineecita no existe. Entonces, esa flechita no existe, entonces decimos que va en ambas direcciones. Puedo ir desde A hasta B o desde B hasta A. Okay. Para el criterio 2, dicen que se asigna el número de formas de conectar la posición I con la posición J. Y aquí nos describen quién es I y quién es J. I son estos de acá, filas, y J son estos de acá, columnas. Entonces, por ejemplo, para I igual A y J igual B, entonces, lo que voy a colocar aquí es el número de formas de llegar desde A hasta B sin pasar 2 veces por B, ¿verdad? Porque si no hay infinitas. Yo podría ir de A a B, luego a C, a D, luego a B, luego a C, luego a B, D, y así, ¿verdad? O sea, serían infinitas maneras. La idea es que una vez que llegamos, ya se acaba el recorrido. Entonces, ¿cuántas formas hay para hacer un recorrido desde A hasta B? Solo una. Solo una, ¿verdad? Porque hay un segmento que los une. Y no hay un camino alterno, ¿verdad? Desde A hasta Profe, C, ¿sí? una pregunta, ¿a qué se refiere sin pasar 2 veces por B? Es que, por ejemplo, usted podría empezar en A, irse a B, luego irse a C, luego irse a D y luego irse a B otra vez, ¿verdad? O sea, sí, Ok, empezaste en A y terminaste en B, pero ya habías pasado por B antes. Entonces ya ese recorrido no cuenta. ¿Okay? La idea es que cuando usted ya llegó a B, ya se acabó el recorrido. ¿Okay? Desde A hasta C, ¿de cuántas maneras se puede hacer? 2. 2. Una sería A, B, C y otra sería A, B, D, C. ¿Okay? 2. Desde A hasta D. 2 también. 2 igual. 2. De B a A.
1. 1. B a C. 2. 2. Ok, ¿verdad? Una sería irme directo de B a C y otra sería pasar por D. B, D, C. Ok, de B a D. 2 igual. Ok. C a A. 2. 2. 2. C a B. 2. 2 igual. 2. C a D. 2. 2. Ok. D a A. 2. 2. D a B. 2. 2. D a C. 2. 2. Ok. Esta también es una matriz simétrica, ¿cierto? En este caso, como estamos en un dibujito, bueno, esto es un grafo, no le llama grafo, es un grafo no dirigido, es decir, que no lleva las flechitas, uno puede ir y volver. Entonces, en esos casos, este tipo de relaciones siempre van a ser simétricas. O sea, si yo puedo ir de dos maneras desde A hasta B, entonces puedo ir de dos maneras desde B hasta A. En este caso, solo hay una manera, una de A a B y una de B a A. Pero, por ejemplo, 2 desde A hasta C. Entonces, si yo busco desde C hasta A, también van a ser 2. ¿Okay? Esta matriz también es simétrica. Para Profe, Sí, te escucho. no sé si me estoy adelantando, pero ¿qué tienen que ver los números de 10, 8, 9 y 7? Ese lo vamos a utilizar en el ejercicio 3. Ah, ok. Ese es el que ustedes van a completar. Yo solo voy a llenar una casilla, nada más. Esos numeritos, pues, se necesitaría un contexto para saber qué significan. Porque esos numeritos podrían ser, digamos, si los puntos A fueran, por decirlo así, no sé, ciudades o pueblos, esos numeritos podrían ser horas, podrían ser kilómetros, podrían ser, no sé, un montón de cosas. Podrían incluso ser, qué sé yo, que hay 10 maneras de llegar desde A hasta B, por ejemplo. Hay 10 caminos que conectan de A a B, pero no hay ningún camino que vaya directo a D sin pasar por B, cosas así. Entonces necesitaríamos un contexto muy específico para saber qué significan los pesos que uno le pone a los segmentos, pero acá voy a asumir que esos pesos, bueno, que eso básicamente no me interesa. Simplemente los segmentos tienen un peso y yo puedo hacer un recorrido desde A hasta C, por ejemplo, sumando pesos. Haciendo desde A hasta B, recorro 10 y desde B hasta C, recorro 7. ¿Y qué significa ese 10 y ese 7? De momento no nos interesa. No sabemos si son 17 kilómetros o 17 horas o 17, no sé. ¿Okay? Pero podemos pensar en que a cada recorrido se le asigna un peso. ¿Okay? Entonces, se asigna el recorrido de menor longitud de la posición I a la posición J. Otra vez las posiciones I están en fila y las posiciones J están en columna. Entonces, ojo lo que nos piden. El recorrido de menor longitud. Entonces, pensando que estos numeritos son distancias, ayúdenme a completar, qué sé yo, desde A hasta D. Sería A, D, este de acá, cuadrito de acá. Ustedes dijeron que hay dos maneras de llegar, desde A hasta D. ¿Cuál sería la de menor peso? ¿Cuál sería ese peso? 18, profe. 18, creo. 18. Vamos a ver, sería hacer A, D, perdón, A, B, D, sería 10 más 8, ¿verdad? Y el otro camino sería A, B, C, D, que sería 10 más 7 más 8, que por supuesto va a ser más grande que 18. Como tenemos que escoger el de menor peso, menor longitud, sería el 18. ¿Ok? Entonces ustedes van a hacer lo mismo con todos los demás y van a rellenar la tablita. Eso les va a quedar de ejercicio. ¿Ok? Y en el documento, cuando les envíe las notas de hoy, ya esta tablita va a ir llena para que ustedes puedan ahí corroborar bueno, voy a enviarles dos versiones, una sin completar y después les voy a enviar otra, seguro mañana, para darles tiempo de que lo rellenen ahí ustedes. ¿Dudas con lo que tienen que completar? ¿No? ¿Está muy claro? No, profe, está bien por el momento. Ok, sí. Por supuesto, este es un ejercicio, ¿verdad? Como para empezar, para entender uno qué es lo que nos están pidiendo, pero ya en un contexto real uno tendría un dibujito pues más complicado y tendría el contexto de qué significan los números estos, los pesos asignados a los segmentos y todo.
Y de ser el caso, también serían dirigidos con flechitas y cosas, ¿verdad? Entonces no necesariamente las matrices acá van a tener que ser simétricas. Ok, en este caso sí. Bueno, con eso terminamos lo que son criterios. Y me dedico ahora a hablar sobre operaciones entre matrices. Operaciones. Primero, creo que no lo había dicho, vamos a decir cuándo dos matrices son iguales. Una fechita. Dos matrices son iguales, sí, tienen el mismo tamaño. Mismo tamaño. Y son iguales entrada por entrada. Ok, mismas entradas. Bueno, voy a ponerlo así, igualdad de entrada por entrada. Entrada por entrada. Profe, ¿Te escucho? ¿con eso se refiere a que las entradas son las mismas y están en la misma posición o solo que son los mismos números independientemente de eso? Entrada por entrada es en misma posición. Por ejemplo, el A11 con el B11. El A13 con el B13 tienen que ser los mismos. Y así. O sea, el IJ, el AIJ tiene que ser igual al BIJ. ¿Okay? Entonces Ok. acá, para que sean iguales, digamos, si yo pongo aquí otra matriz, no sé, A, B, C, D, y yo digo que esas dos matrices son iguales, entonces necesariamente tiene que darse que A valga 1, que C valga 3, que B valga 2 y que D valga 5. ¿Ok? ¿Estamos claros? Solo son iguales si tienen exactamente los mismos números entrada por entrada. Y a eso nos vamos a referir acá, entrada por entrada. ¿Okay? Ejemplo, pequeñito. Bueno, ejemplo no, ejercicio. Ponerlo así en verde. Un ejercicio pequeñito. Recuerden siempre tener lápiz, papel, calculadora si es necesario. Entonces tenemos estas matrices, x menos y, 0, 1, x más y es igual a 2, 3, 0, 1. Pregunta, ¿quién es x y quién es y? Okay. Entonces los dejo pensar un minutito para que empiecen a trabajar y ahorita me cuentan qué hicieron. ¿Tenemos un planteo? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo diría que X es 5 medios y Y es un medio. ¿De dónde sale esa información? Bueno, no lo planteé directamente, pero sí, digamos, o sea, lo que yo pensé es que si A2 y si A3, digamos, la diferencia es 1. Entonces, si es sumar y restar, entonces debe ser, digamos, que X es 2 medios, entonces si le resto un medio, ya 2. Entonces, y si X es 2 medios, digo, si es 5 medios, disculpe, si es 5 medios y le sumo un medio, ya 3. Pero Okay. no lo planteé, digamos. Ok. Sí lo estás planteando, pero te estás saltando la escritura de ese planteo. Ajá. O sea, lo que estás pensando es x menos y tiene que ser 2 y x más y tiene que ser 3. Y a partir de ahí buscas una estrategia para resolver ese sistema. ¿Por qué solo esas dos condiciones? Bueno, porque las otras dos condiciones son que 0 sea igual a 0, y eso ya es verdad, y que 1 sea igual que 1, y eso también es verdad. Así que las únicas que nos faltan son estas dos. ¿Okay? Entonces ya a partir de acá, cada uno tiene pues sus técnicas, ¿verdad? De cómo despejar de aquí los valores de X y Y. Esta que estás usando está muy bonita. Yo voy a hacer algo un poquito más mecánico, que es lo de despejar y eso, ¿verdad? Para que a todos nos quede claro. Puedo
de la ecuación 1 despejar, no sé, x. Me queda que x es 2 más y. Y esa x la puedo sustituir en la ecuación 2. Entonces, acá en donde dice x, en lugar de poner x, yo voy a poner esto. 2 más y es igual a 3. Y de ahí se deduce que 2y es igual a 3 menos 2, pasando el 2, este 2, pasándolo al otro lado. ¿No? Aquí está. Y entonces y es un medio. ¿Ok? Luego nos devolvemos a esta. Aquí. Nos devolvemos ahí. Y nos quedaría que x es 2 más y, pero y ya lo descubrimos, ¿verdad? Es un medio. Entonces, nos queda eso, que son 5 medios. Muy bien. La misma solución, ¿cierto? ¿Alguien tiene dudas con este ejercicio? Profe, Yo el me método perdí. ¿Perdón? ¿Te escucho? El método de sistema de ecuaciones siempre sirve, ¿verdad? Sí. Sí, lo peor que puede pasar es que no tenga solución. Y si no tiene solución, entonces esas matrices no son iguales nunca. Ok, perfecto. Sí, esa era la pregunta. Ajá. Gracias. Compañero, ¿te escucho? Yo me perdí un poco donde lo empezó como a dividir. O sea, la parte de abajo es la ecuación 1 y la derecha es la 2. Vamos a ver. ¿Sabes de dónde sale esto que estoy subrayando? Sí, bueno, del ejercicio que me está pidiendo que x menos y está igual a 2 por Ajá. el enunciado desde arriba y que x menos y está Ok, igual a 3. ok, sí, es para alcanzarte, digamos, hasta dónde fue que llegaste. Después, de la ecuación 1, uno puede despejar la x, pasando este menos y al otro lado. Eso sí, 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 ok. Y luego, como x vale 2 más y, entonces yo puedo cambiar esa x a acá en la ecuación 2, donde dice x. Eso sí, sí. ok. Entonces así agrega las dos juntas a la vez. Ok. Y entonces de ahí, en esa ecuación solo te queda una variable, que es la y. Entonces, Ujú. encuentras primero la y ya que tienes la y, te devuelves a la que involucraba la x y encuentras la x. Y Sí, aquí está. sustituye, ok. Sí, Está bien. exactamente. Gracias. Con gusto. Sí, de momento de estos sistemitas, ocupo que los vayan pues, pudiendo resolver, ¿verdad? De la manera que sea, pero que puedan resolver estos sistemitas pequeñitos. Nosotros vamos a resolver sistemas mucho más complicados y no lo vamos a hacer por despejes, lo vamos a hacer por algo que se llama reducción gaussiana, que es básicamente llevarse el sistema al mundo de matrices, aplicarle un algoritmo ahí y tener las soluciones. ¿Okay? Bueno, vamos a ver dos técnicas. También vamos a ver otra que es como con determinantes, que es tal vez más sencilla. Pero siempre es importante saber hacer estos despejes chiquititos. ¿Okay? Porque si bien vamos a tener herramientas más poderosas, ¿verdad? Que es llevárselo a matrices y matarle a matrices, este sistema es muy fácil de resolver como para llevárselo al espacio de matrices e intentar hacerle operaciones ahí. O sea, es mucho más rápido que uno despeje la ecuación a que use un algoritmo más complicado. ¿Okay? Quiero ver, ya, eso era igualdad. Suma de matrices. Ah, bueno, ¿alguien tiene una duda con respecto a la igualdad? Mismo tamaño y mismas entradas. ¿Ok? Suma. Para poder sumar matrices, la condición va a ser que tengan el mismo tamaño. Si no, no se puede hacer. Tamaño. Entonces, para sumar matrices, vamos a hacerlo entrada por entrada. Se suma entrada por entrada. Otra vez esta frase de entrada por entrada significa misma posición. ¿Ok? Nada más. Y acá. Listo. Bueno, más 1, 0, 3, 1, 2, 1. Y con el resto aplica igual. Entonces, si es entrada por entrada, denme por favor la solución de esta suma. Primera fila. ¿Cuál sería la primera entrada?
0, 0. Segunda entrada. 1, Tercera entrada. 4, 4, Muy bien. Segunda fila. Primera entrada. 4, 4, Segunda. 4 Ok. 4, La última. y 4. 4. Excelente. Muchas gracias. Entonces, tenemos clara la suma. Multiplicación por escalar. Vamos a tener dos tipos de multiplicaciones. Podemos hacer multiplicación de un número por una matriz. O podemos hacer multiplicación de una matriz por otra matriz. Primero vamos a ver cómo se hace número por matriz. Al numerito, que vendría a ser una matriz 1 por 1, ¿verdad? Podríamos tener, qué sé yo, esto es una matriz 2 por 2, ¿verdad? Pero si fuera una matriz 1 por 1 sería solo un numerito, una fila, una columna, solo un número. No tiene por qué ser el 1, puede ser cualquier número, ¿verdad? Pero entonces, una matriz 1 por 1 es lo mismo que un número nada más. Entonces, a esas matrices chiquitillas les llamamos escalares. Básicamente son los números. Entonces, podemos multiplicar un número por una matriz y a esos números les llamamos escalares. Multiplicación por escalar. En ese caso, a ver, aquí negro. Este va a ser nuestro número y esta va a ser nuestra matriz. No importa el tamaño de la matriz, siempre se puede hacer esta multiplicación. ¿Okay? Y la forma de hacerlo es multiplicar entrada por entrada. Entrada por entrada. Ejemplo, yo puedo multiplicar menos 2 por 1, 0, 3, menos 1. Y entonces ese menos 2 va a multiplicar a todas las entradas de la matriz. Sería menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 por 0, que sigue siendo 0. Menos 2 por 3, que es menos 6. Y menos 2 por menos 1, que es 2. ¿Okay? ¿Se entiende la multiplicación por escalar? sí, Profe, ese signo de la izquierda de la A es el escalar. Sí, sí. Ok. Voy a poner eso acá. Lambda es el escalar y A es la matriz. ¿Okay? De cualquier tamaño, no importa, una matriz n por n. Tenemos un par de propiedades, bueno, no son un par, son como 5 propiedades con respecto a esas operaciones. Podemos sumar en ese orden o en este orden. Por supuesto, siempre que tengan el mismo tamaño, ¿verdad? Si no, la suma no está definida. Esto creo que ya habíamos hablado de una propiedad parecida a esta. ¿Cómo se llama esto? que es conmutativo. Exacto, exacto. Puedo cambiarle el orden a la suma. También puedo hacer esta otra cosa. Sí, es lo mismo. Pero a la suma, no a la multiplicación. Exacto, a la suma. Bueno, no hemos visto lo que es multiplicación de matriz. Si es multiplicación por escalar, sí puedo hacerlo también. Yo puedo poner el escalar al inicio o al final, que es lo mismo. ¿Sí? Puedo agrupar los que yo quiera, sumar primero. ¿Cómo se llamaba esto? Esta era conmutatividad, me dijeron, para el primero. El segundo se llama, cuando yo escojo cuál sumo primero. ¿No recuerdan? Asociativo. Asociatividad, exacto. ¿Okay? Yo escojo cuál sumo primero. Eso es asociar. Luego, puedo distribuir una multiplicación por escalar. Puedo hacer que el escalar multiplique a la primera matriz y que luego multiplique a la segunda matriz. Sería lambda por A más lambda por B. Puedo hacer eso. Puedo también distribuir la matriz si tengo una suma de escalares. Digamos que A y B son números y esta es la matriz. Entonces yo podría distribuir la matriz. Me quedaría A por A más B por A. ¿Okay? Y otro resultadito, si yo multiplico un escalar por una matriz y el resultado es 0, eso es porque el escalar era 0 o bien la matriz era 0. Es la única manera. ¿Okay? Y en las dos direcciones. Si el escalar es 0, pues la multiplicación da 0. Y si la matriz es 0, la multiplicación también da 0. ¿Okay? A esta le voy a poner un asterisco porque esta es una propiedad que ustedes conocen de los números reales, ¿verdad?
vean que ahora aplica también para número real multiplicando a una matriz. ¿Okay? Entonces, si Profe, vemos, una duda. ¿sí? En esa penúltima, el A y el B minúscula son escalares. Es correcto. Voy a ponerlo por acá. Aquí lambda escalar y aquí A y B son escalares. Y aquí lambda también es escalar. O sea, como escalar puede venir una suma. Sí, sí. Y la matriz se puede distribuir en esa suma. ¿Okay? Entonces, la propiedad 3 y 4 son distributividades. Puedo distribuir el escalar con respecto a la suma de matrices y puedo distribuir la matriz con respecto a la suma de escalares. Okay. Ejercicio, bueno, ¿puedo avanzar? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ok. Ejercicio. Quiero que calculen un poquito, un par de sumas. La matriz A. La matriz A es 1, 0, menos 1, menos 2. La matriz B es 3, menos 1, 2, 0. Y lo que quiero que calculen es 3A menos B. Y les doy un minuto para que empiecen a resolver eso. Después me cuentan cómo queda el resultado. Tenemos resultados. Entonces, 3 veces esta matriz menos esta otra matriz. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ya creo que hice un intento, no sé si salió bien. Ajá. Primera fila. 3 menos 3. En el resultado final. Ah, Ajá. 0. 0. 1 negativo. Ok. Segunda fila. Menos 1 igual. Ok. Y menos 6. Menos 6. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Yo puse 1 en el de abajo, menos 6, digamos. En el, 0 menos 1, ajá, y menos, le puse 1 nada más, positivo. en el lugar del menos 6. No, en el lugar de... Del menos 1. Ajá, fíjese. Perdón, un 1 positivo. Vamos a ver. Yo en Entonces, la, ajá. yo en la primera fila, el segundo puse un menos 5, no un menos 1. Yo igual. Yo también. Ok, Sí, yo vamos. igual. Y lo demás sí, yo también. igual. Lo demás sí. Ok, vamos a ver entonces. Multiplica el 3 a toda esta matriz. 3 por 1, 3. 3 por menos 1, menos 3. 3 por 0 sigue siendo 0. Y 3 por 2, 6 negativo. A eso le vamos a restar 3 menos 1, 2, 0, entrada por entrada. Es decir, tenemos que restarle a 3. Le restamos 3. Eso da 0. Muy bien. Luego, al menos 3 le restamos 2. Menos 3 menos 2 es menos 5. ¿Ok? Menos 3 menos 2 es menos 5. Tienen el mismo signo, así que se suman y se mantiene el signo. Entonces aquí lo que va es un menos 5. Menos 5. Profe, una pregunta. ¿Yo hubiera Escucho. podido hacer la resta de las matrices antes de multiplicar todo por 3? No. En ese caso estarías calculando 3a menos b. Entonces ahí aparece un paréntesis que te dice que primero tienes que hacer la resta. Eso es lo que estarías haciendo. Ok, el 3 solo multiplicaba. Gracias. Exactamente, exactamente. O sea, la prioridad de las operaciones
con respecto a las operaciones de números reales es la misma, ¿sí? O sea, el paréntesis indica prioridad y luego multiplicaciones y luego sumas y restas. ¿Ok? ¿Por dónde iba? 0. A 0 le quito menos 1. Ojo porque aquí se encuentran dos negativos, ¿verdad? Y eso convierte este 1 en un 1 positivo. Entonces, acá es un 1 positivo. ¿Está claro eso? Sí. Menos Sí. menos es más. Y finalmente el menos 6, no le quito nada, entonces sigue siendo un menos 6. Ok, ¿dudas con este ejercicio? No. ¿No? Bueno, seguimos. Transpuesta. La transpuesta de una matriz se puede calcular sin importar el tamaño de la matriz y se obtiene por cambiar en forma ordenada filas por columnas. ¿Ok? Cambiar filas por columnas. Pero ojo, en forma ordenada. Entonces, por ejemplo, si mi matriz A es 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo puedo obtener la transpuesta de esta A y se denota con una T pequeñita como si fuera un exponente AT. Hay gente que lo pone en minúscula, eso no importa, voy a ponerlo en minúscula. AT es la transpuesta. Y lo que voy a hacer es cambiar filas por columnas. Esta es la fila 1, esta es la fila 2, esta es la fila 3. Entonces la fila 1 ahora va a ser la columna 1, 1, 2. Y la fila 2 ahora va a ser la columna 2. Y la fila 3 ahora va a ser la columna 3. Y ya tengo mi matriz transpuesta. Noten que la matriz A es de tamaño 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. La matriz transpuesta, como cambió filas por columnas, ahora va a ser 2 por 3. ¿Okay? 2 filas, 3 columnas. ¿Dudas en cómo obtener una transpuesta? No. ¿No? Ok. Usualmente uno, digamos, si uno quiere dar un criterio para la transpuesta, digamos, si la matriz A es A y J y la matriz A transpuesta es B y J, entonces el criterio para estos B's es decir que B y J es lo mismo que A, J, I. Vean que lo que se está cambiando es el ordenamiento de los I y J. Se intercambian. ¿Qué quiere decir ahí? Que quiere decir que esta entrada, que esta sería, digamos que las de aquí son B y J, y las de aquí son A y J. ¿Esta cuál entrada es? ¿B qué? 1, 2. B1, 1, 2. 2, fila 1, columna 2. B1, 2, esa debería ser igual que A2, 1. Entonces voy a ir a buscar A2, 1. Sería fila 2, columna 1, aquí está. ¿Ok? Entonces eso es lo que está pasando. Las entradas de esta matriz, las B y J, son exactamente las AJI. O sea, están cambiados los subíndices. ¿Ok? Eso es lo que hace, lo que define la transpuesta. Propiedades con respecto a la transpuesta. Propiedades. En cualquier momento me interrumpen, ¿verdad? Si ocupan decir algo, propiedades. Profe, la propiedad anterior siempre se cumple, ¿verdad? Sí, es que esa es la definición, básicamente, de transpuesta. Ah, ok. Sí, sí, esa es la definición. Bueno, no, todavía no, propiedades, bueno, voy a dejarlo ahí. Voy a poner una linecita por aquí. Profe, una pregunta. ¿Escucho? ¿Hay un número máximo de filas o columnas que pueda tener una matriz? No. Es que, digamos, si yo tengo 2 dígitos, digamos, para la cantidad de filas, ¿cómo distingo yo cuál es el que tiene 2 dígitos y cuál es el que tendría un dígito en dado caso? O si son 2 dígitos, digamos, como 15, 14, no sé. No me queda clara la duda. Con un ejemplo, ¿me explicas un poquito? Si tienes una matriz, ¿qué hace qué? Digamos, tal vez si A
y J, pero I es 15 y J a 12, digamos, yo no tendría... Ya te entendí. Ya te entendí. Ajá, ¿Qué pasa si es así? A15, 16, por ejemplo. Usualmente, exacto. si los números son muy grandes, uno los separa con una comita o los pone como pares ordenados. Ah, Sí, ok, usualmente, muchas gracias. sí, si fueran muy grandes. Lo común bueno, ya en contextos más grandes, como de programación, a veces que ya utilices pares ordenados, ¿verdad? Para referirte a Ah, eso. ok, muchas gracias, profe. Sí, con gusto. Bueno, antes de las propiedades, un ejercicio más. La matriz A es esta que está acá, 1, 3, 2, 2. Pregunta, ¿cuál es la matriz transpuesta? La fila 1 sería, creo, 1, 2. Ujú. Y la fila 2 sería 2, 3. ¿Observaciones? Igual. Son la misma. Son la misma. A es igual a A transpuesta. ¿Por qué pasa eso? Porque es simétrica. Exactamente. Exactamente. Si cambio filas por columnas me queda exactamente lo mismo. Entonces, A va a ser igual a la transpuesta siempre que A sea asimétrica. ¿Ok? Y eso, de hecho, va a ser nuestra propiedad número 1. Vamos a ponerla aquí. Propiedad número 1. Propiedad número 2. A, bueno, menos A, o sea, cambiarle todos los signos a la matriz, va a ser lo mismo que A transpuesta siempre que A sea antisimétrica. ¿Ok? Otro ejemplo, quiero ver. Voy a traerme esta matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era la que teníamos hace rato. Vamos a ver. Yo tenía esta matriz. Voy a dejarles por ahí. Voy a ponerle B. B era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nosotros le calculamos la transpuesta, que era, ¿cómo era? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pregunta, ¿qué pasa si yo a esta le calculo transpuesta? ¿Qué me queda? Se vuelve a lo mismo. Vuelvo exactamente 3, 4, 5, 6. Vuelvo exactamente a la matriz B. ¿Ok? Entonces, si a la transpuesta le aplico la transpuesta, me queda exactamente la misma matriz. Esa va a ser nuestra propiedad 3. ¿Ok? Eso sería 3. Y bueno, si admite una suma, si A y B tienen el mismo tamaño, entonces, si yo le quiero aplicar la transpuesta a una suma, y voy a meterle aquí un escalar, no importa, así, quiero aplicarle transpuesta a eso, vamos a decir que la transpuesta se distribuye en las matrices, es decir, se lo puedo aplicar al A y se lo puedo aplicar al B, no se lo puedo aplicar al lambda porque el lambda no es una matriz, es un escalar. Entonces me quedaría, creo que es este, A Profe, y lambda queda transpuesta, constante. lambda queda constante, más lambda B transpuesto, así, ¿ok? Esto es muy, muy importante, la vamos a usar mucho. Ejercicio, bueno, voy a dejarlo ahí un segundito para que los vean o los apunten o algo porque ya las vamos a ocupar. ¿Sí? Si es simétrica, A es igual a su transpuesta. Si es antisimétrica, su opuesto es igual a su transpuesta. La transpuesta de la transpuesta da la matriz original y la transpuesta se distribuye entre sumas de matrices. Ejercicio. Acá, ejercicio. Tenemos una matriz A que es 1, 5, 2X. Tenemos una matriz B que es X, X menos Y, Z más 1 y un 5 por acá. Y hay que encontrar, determinar, calcular. Ya, X, Y, Z.
para que se cumpla la siguiente igualdad. A transpuesto más B, todo eso transpuesto, da lo mismo que 1, 0, 3, 5. Entonces, los dejo plantear el ejercicio, un minuto, que lo empiecen, luego los alcanzo y terminamos el ejercicio juntos. ¿Okay? ¿Tenemos un planteo? Profe, ya más o menos voy logrando la operación. Ujú. La A me parece que haciendo la traspuesta y eso es básicamente volverse. Ajá, Entonces la sería 1, 2, 5 X. Y el ajá. B le hacemos la traspuesta. Entonces, ahí me equivoco. Ok, X. ok, voy a alcanzarte. Voy a Y en alcanzarte. las águilas más uno y cinco. Ok, sí, sí. Ok, entonces, compañero nos dice que podemos distribuir la transpuesta. Entonces nos queda que A transpuesto más B transpuesto tiene que ser igual a eso. Pero A transpuesto es lo mismo que A. Es B transpuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantener el A, que es 1, 5, 2X, y a eso sumarle la transpuesta de B. Sería X, Z más 1, X menos Y y 5. ¿Ok? Hacemos esa suma y esa suma tiene que dar 1, 3, 0, 5. Me queda 1 más X, primera entrada, 6 más Z, segunda entrada de la primera columna, y 2 más X menos y X más 5. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Por supuesto, alguien pudo haber pensado, y hago A la transpuesta, luego sumo con B, tengo un resultado y luego ese resultado le aplico transpuesta. Eso también es correcto, solamente que es un poquito más largo porque no estás usando la propiedad, no estaríamos usando la propiedad de que la transpuesta se distribuye. ¿Okay? Profe, creo que ya tengo los resultados. Sí. De aquí tendríamos que usar primero la igualdad de las entradas, ¿cierto? O sea, de aquí se nos generan 4 ecuaciones. Ya me vas a ayudar con los resultados. 6 más z tiene que dar 0. 2 más x menos y tiene que dar 3. Y x más 5 tiene que dar 5. Compañero, ¿cuánto vale x? X es 0. X es 0. Un segundito. 1 más 0 es 1. Muy bien. Y 0 más 5 es 5. Excelente. ¿Qué más? Ya tenemos una x. Z es menos 6. Ok, de aquí se concluye que z es menos 6. 6 más menos 6 es 0, muy bien. Y aquí no hay z, así que no tengo nada más que verificar. Esa z sirve. Perfecto. Y Y es menos 1. Y de acá, para obtener esa y hay que cambiar la x, ¿verdad? Entonces nos queda que 2 menos y es igual a 3. Y entonces y es, sí, menos 1. Muy bien. ¿Dudas con esta solución? Oye, tengo una pregunta. ¿No se puede resolver el sistema de ecuaciones primero? ¿Cuál sistema de ecuaciones? La parte de arriba aquí dice 1, 2, 5 y X más... Ah, no, es que no, es por la igualdad, sí. Sí, de hecho sí estamos resolviendo el sistema de ecuaciones, pero primero estamos haciendo la suma, ¿verdad? De las matrices
para luego igualarlo a la otra matriz que vendría a ser la matriz de resultados. ¿Verdad? Como si de un lado tuviéramos la matriz que tiene las variables y del otro lado la matriz de resultados. Sí, ya entendí, gracias. Ok, con gusto. ¿Alguien más tiene dudas con este ejemplo? Profe, y si de fijo había que reducir las dos matrices a una, ¿verdad? Por suma. Sí, sí. Ok. Sí, bueno, uno con práctica podría saltarse ese paso, ¿verdad? Y ya sabe que 1 más X tiene que dar 1, 5 más Z más 1 tiene que dar, ¿verdad? Pero de fondo estás haciendo lo mismo, estás sumándolas para obtener luego el otro resultado que ocupas. ¿Okay? Lo único es que no lo estarías escribiendo. Compañero, ¿te escucho? No, ya vi que no. Olvídalo, profe, gracias. Ok, bueno. Seguimos. Eso es con respecto a la transpuesta. Vamos a hacer ahora multiplicaciones. Profe, ¿Te escucho? Z era -6, ¿verdad? Es que no pude ver. Ah, sí, ok. Gracias. Z es menos 6. Sí. Vamos a hacer multiplicación fila por columna. Y va en ese orden, fila por columna. Para poder hacer esa multiplicación necesitamos que la fila y la columna que vamos a multiplicar tengan el mismo número de entradas. Mismo número de entradas. No las mismas entradas, sino la misma cantidad de entradas. Por ejemplo, yo podría multiplicar una matriz fila, 1, 3, 5, por una matriz columna, 1, 2, 0. Así, tiene la misma cantidad de entradas. Esta tiene 3 entradas, esta tiene 3 entradas. Ahora, ¿cómo se realiza la multiplicación de fila por columna? Lo que uno hace es sumar los resultados de las multiplicaciones entrada por entrada. Entonces sería 1 por 1, y a eso le voy a sumar el resultado de 3 por 2, 3 por 2, y a eso le voy a sumar el resultado de 5 por 0. 5 por 0. ¿Ok? Entonces, el resultado de multiplicar una fila por una columna va a ser un número. ¿Ok? No va a ser una matriz, va a ser un número. Esto es 1, esto es 6 y esto es 0. Entonces da 7. ¿Se entiende cómo se multiplica una fila por una columna? Profe, siempre deben tener el mismo número de entradas. Sí, siempre. Y, profe, ¿no es lo mismo que multiplicar una columna por una fila? No. Ok. No es lo mismo porque resulta que la multiplicación que escogimos va a ser de forma ordenada porque nos sirve, digamos, nos sirve hacer fila de la izquierda con columna de la derecha, es decir, fila acá y columna acá. Nos sirve esta posición porque más adelante vamos a ver que la multiplicación definida de esta forma nos permite hablar de composición de funciones. Bueno, cuando veamos, les voy adelantando un poco, resulta que toda matriz es una función, así que más adelante vamos a ver que uno puede componer funciones, ¿verdad? Eso es aplicar varias funciones. Y componer funciones en su momento va a ser lo mismo que multiplicarlas. Entonces, la multiplicación que sirve para hacer eso es esta. ¿Okay? Fila del lado izquierdo, columna del lado derecho. Ejemplo 2. Bueno, ejemplo no, ya creo que con ese ejemplo es suficiente. Ejercicio. Encuentre X. Vamos a poner así, calcular X. Para que cuando yo multiplique 2 menos 3, 5 por 0 menos 1 y X me dé como resultado 0. ¿Ok? Os dejo un minutito y me da la solución. Profe, disculpe, ¿puede subir un segundo para ver el resultado de
Es lo de antes, por favor. Ah, bueno, gracias. Ok, tenemos resultados. Vamos a ver. Por ahí un compañero dice que da menos 3/5. ¿Alguien tiene otra solución? A mí me da igual. A mí también. Ok, vamos a También. verificar. Entonces, multiplicación fila por columna. Empezamos 2 por 0. Bueno, eso es 0. Igual voy a ponerlo. 2 por 0. 2 por 0. Más menos 3 por menos 1. Eso sería 3, porque los dos son negativos. 3 más 5 por x. Eso sería un 5x. Y yo quiero que eso dé 0. Esto da 0. Entonces me queda que 3 más 5x es 0. Y de ahí despejo la x. Me queda que x es menos 3/5. ¿Ok? ¿Dudas con la solución? ¿No? ¿Duros? Ok. Quiero aprovechar este tema para introducir un concepto que más adelante vamos a trabajar mucho. Pero quiero que vayamos familiarizándonos con él. Es el concepto de combinación lineal. Puede ser combinación lineal de muchas cosas, pero aquí vamos a ver primero combinación lineal de variables. Después lo vamos a ver con vectores o matrices, muchas más cosas. Pero en principio vamos a hacer combinaciones lineales de variables. Digamos que tenemos variables, voy a hacerlo con un ejemplo, variables x, y y z. Una combinación de esas tres variables es una suma que involucra las variables en monomios de grado 1. ¿Okay? Por ejemplo, combinación de, voy a poner así, lineal de x y z. Una combinación lineal de x y z sería como 2x más 3y más 4z, por ejemplo. Es suma de monomios, todos son monomios y todos son de grado 1. ¿Okay? Voy a poner un par de ejemplos aquí. Profe, perdón, pero ¿de dónde salió el 2, 3, 4? Ah, son coeficientes que estoy poniendo ahí. Simplemente esto es un ejemplo de una combinación lineal. Otro ejemplo de combinación lineal podría ser menos x más y menos z o x más y. Todas esas son combinaciones lineales. ¿Okay? Son sumas de monomios, todos de grado 1. ¿Okay? Esto que está acá, que voy a ponerle un 1, 2, 3. Quiero ver si se entiende lo que acabo de decir. Voy a poner acá varios. Bueno, así. Así. Ok. Bueno, esto no es una Z, es un 2. Voy a escribirlo más bonito. Así, 2, y. Ok. Ejemplo 1 es una combinación lineal de x, y, z. ¿Sí o no? No, porque le falta la Z. Sí, entonces. Profe, eso le iba a preguntar, digamos, siempre tiene que estar las tres, digamos, como X, Y, Z. Siempre tienen que estar las tres. Quiero ver, si me apego estrictamente a esta frase, suma de monomios de grado 1 que tenga las variables, no. Podría no estar. De hecho, aquí si yo pongo solo la X, ya eso es una combinación lineal de X, Y, Z. Profe, pero el 2 no es un monomio, ¿verdad? El 2 es un monomio, lo que no es de grado 1. Profe, pero entonces la regla es que todos los monomios tienen que estar acompañados de una variable para que sean de grado 1. Exactamente, exactamente. O sea, no puede haber una constante por ahí solita, sumando, no. Tiene que aparecer la variable. ¿Cuáles? Digo, bueno, las variables de las que estamos hablando. ¿Tienen que aparecer todas? No necesariamente. Ok, ahorita voy a poner la definición más formal, pero primero quiero que lo identifiquemos. El caso 2. No, profe. ¿Sí?
no tienen que estar, digamos, todas las variables porque es como si le estuviera poniendo un coeficiente de 0. Es correcto, es correcto. Yo le puedo poner un coeficiente 0 a una variable y ya con eso la variable desaparece. Sí, muy bien. Entonces, la primera no porque tiene S2 y no tiene variable, ¿verdad? No es monomio de grado 1. El segundo, Tampoco. ¿por No, qué? porque viene multiplicación de variables. Ok, esto no es de grado 1, esto es de grado 2. El tercero, Sí. Sí. este sí, a pesar de que no tiene la Z. Ok, entonces, para ser más formales, lo que vamos a entender por una combinación lineal de, voy a ponerlo en rojito, combinación lineal de variables de x1 a xn. Combinación lineal de las variables x1 hasta xn, todas las que queramos. Van a ser expresiones de esta forma. Un coeficiente que multiplica a la primera variable, otro coeficiente que multiplica a la segunda variable, y así hasta llegar a la última. Un último coeficiente que multiplica a la última variable, pero todos esos coeficientes tienen que ser números reales. Todos. Y n tienen que ser todos números reales. Como digo que tienen que ser números reales, pues cabe la posibilidad de que sean 0. Es decir, puede ser que muchos de estos se anulen. ¿Sí? Puede ser como x1 más x2 más x3 más ahí hasta xn. Ahí todos los coeficientes son un 1. ¿Okay? O yo podría nada más poner x2 más x3. Eso también es una combinación lineal. Simplemente que el coeficiente que acompaña a x1 sería 0. Sería 0 por x1 y por eso aquí no aparece. ¿Okay? Y si hay x4, x5, x6, entonces ellos también tienen coeficiente 0 porque no aparecen. ¿Sí? Entonces, esto sería una combinación lineal, esta expresión. Son las variables multiplicadas por constantes. Ahora, más adelante, nosotros vamos a ver combinaciones lineales de otros tipos de objetos, como matrices. Podríamos hacer combinaciones lineales de matrices. Imaginen que tenemos dos matrices, A y B. Entonces, una combinación lineal de esas dos matrices va a ser simplemente algo como esto. 2 veces A menos 3 veces B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que tenemos es la matriz multiplicado por un número real. Profe, Entonces, la variable va a ser la matriz, digamos, por así decirlo. en este caso no sería combinación lineal de variables, sería combinación lineal de matrices. Ok. ¿Sí? O sea, los objetos que estamos combinando son las matrices. Pregunta, A solita es una combinación lineal de A y de B. Sí. 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 Sería 1 por A, ¿verdad? 1 sería el coeficiente de A. ¿Y quién sería el coeficiente de B? 0. 0 por B. ¿Okay? Entonces, A solita es una combinación lineal de A y B. B solita sería una combinación lineal de A y B también. ¿Sí, verdad? Ok. Entonces, eso más adelante lo vamos a utilizar más. De momento solo quiero que quede la anotación del concepto por ahí. ¿Sí? Ejercicio. Escriba la combinación. Escriba la combinación lineal. Y les voy a dar esta combinación. 7x menos 2y más 6z. Como producto de matrices. Producto de fila por columna. ¿Ok? Donde es, no lo voy a apuntar, pero la condición que quiero es que en una de las matrices quedan todas las variables. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Escribir esa expresión como una multiplicación de fila por columna. ¿Cuál sería nuestro vector fila? Las constantes. Pueden ser las constantes, serían 7. ¿Cuál otro? Menos 2. Menos 2. Y 6. Y 6. ¿Y en las columnas? X. X. Y. Y. Y Z. Z. Veamos si es cierto. 7 por X, 7X.
menos 2 por y, menos 2y. Y 6 por z, 6z. ¿Ok? Entonces, si yo hago esta multiplicación, me queda exactamente 7x menos 2y más 6z. Entonces, como observación, uno puede escribir una combinación lineal siempre como una multiplicación de matrices, en este caso una multiplicación de fila por columna, donde las variables uno las puede colocar como columna. Y también las podría poner como fila, pero usualmente las vamos a colocar como columna. Profe, ¿Te escucho? y una pregunta, ¿no se podría hacer tipo poner los monomios más bien en la fila y luego multiplicarlos dos por uno? ¿O Sí. no es válido? Sí, sí se podría, digamos, ahí lo único que no respetas es la condición de que yo quería que todas las variables quedaran en una, bueno, no, sí, sí respeto esa condición, todas las variables quedarían en una misma matriz. Sí, sí, está bien. Para ser específicos, la condición tendría que haber sido que el coeficiente de las variables fuera un 1, ¿verdad? Para que sí se separen, por ejemplo, el 7 de la x y el menos 2 del y. Pero sí, sí se puede siempre hacer esto. 7x menos 2y, 6z, y todo eso multiplicado por 1, 1, 1. Claro, eso va lo mismo. Muy bien. Profe, lo que usted dijo es una combinación lineal siempre se puede representar como una multiplicación de fila por columna. Sí, y específicamente de esta forma, donde las variables aparecen en la columna con coeficiente 1 todos, y los escalares aparecen dentro de la otra matriz. Okay. Y eso lo vamos a hacer porque más adelante vamos a tener no una combinación lineal, sino varias combinaciones lineales. Y cada combinación lineal se va a poder representar como multiplicación fila por columna, fila por columna, fila por columna, y entonces vamos a tener una bonita matriz. Y así vamos a ver que todo sistema se puede escribir como una matriz. Entonces va a tener mucho sentido querer resolver mediante matrices en lugar de mediante despejar variables, ¿okay? En sistemas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Sigo Profe, con y la perdón, multiplicación, te escucho. sí, no sé si lo dijo, perdón, pero las escalares siempre van en la fila, estrictamente, y las variables siempre en la columna. En esta representación. Ajá, digamos, en Sí, esa... sí, en esta representación sí, siempre lo vamos a manejar así. Cuando querramos pasar de un sistema de ecuaciones a matrices. Ok, no hemos llegado a ese punto, pero esto es como el preámbulo. Es ver que toda combinación de esa forma se puede escribir como multiplicación de fila por columna. Se puede escribir de muchas otras maneras, como el compañero acaba de mostrar, pero nos va a interesar mucho esta representación, donde los coeficientes quedan en la fila y las variables quedan en la columna. Okay. Multiplicación de matrices. Vamos a tener una matriz A con un tamaño, otra matriz B con otro tamaño, y como resultado vamos a obtener una matriz C con otro tamaño. ¿Algo que les llame la atención ahí? La M desaparece. La M, ajá. Ok, dos cosas. Número uno, las M coinciden. Eso es obligatorio, si no, no se puede sumar, no se puede multiplicar. Ahora, ¿qué representa esa M? Bueno, depende. Para la matriz A, ¿esa M es fila o columna? Columna. Columna. Columnas. Entonces, el número de columnas de la matriz A tiene que ser igual al número de filas de la matriz B. Si no, no se puede realizar esa multiplicación. Entonces, vamos a poner eso aquí como una condición. Número de filas de A tiene que ser igual al número de columnas de B. Si no, no se puede realizar la multiplicación. Y la observación 2, muy atinada, claro, la M desaparece. Un segundo. La M desaparece y nos queda que el tamaño de la nueva matriz involucra las filas de la primera y las columnas de la segunda. Ok, te escucho. No, eso era lo que iba a decir, que la matriz resultante tiene el número de filas de la matriz A y el número de columnas de la matriz. Correcto, muy bien. 2,
Bueno, no, eso no hace falta decirlo. Ahora, ¿cómo se calculan? ¿Cómo se calculan? Y digamos que nuestra matriz C se describe por las entradas C y J. ¿Okay? Entonces, ¿cómo encuentro yo cada una de las entradas de esta nueva matriz? Vamos a ponerlo por aquí. C y J va a ser multiplicar la fila I de la matriz A por la columna J de la matriz B. ¿Ok? Es decir, cada una de las entradas de la matriz C se van a obtener como resultado de una multiplicación de fila por columna. Pero ya sabemos multiplicar fila por columna, ¿verdad? Es esto que acabamos de hacer, fila por columna. Eso ya lo sabemos hacer. Entonces, voy a poner esto un ejemplo para que veamos cómo funciona. Observación, de la matriz A, la de la izquierda, se usan las filas. Y de la matriz B, la derecha, se usan las columnas. Eso es importante. Ejemplo. A ver aquí, ejemplo. Ejemplo. Profe, una duda. Por eso es que no es conmutativa, ¿verdad? La multiplicación de matrices. Yo no hubiera podido hacer B por A, ¿o sí? No, no necesariamente. Incluso aunque se pueda, no necesariamente dan el mismo resultado. Por eso mismo, porque se usan filas de la izquierda y columnas de la derecha. Si usted las cambia de posición, ahora se usarían, bueno, ya no se estarían usando las filas de la misma matriz, sino que de otra. Entonces, por eso es que cambian los resultados, aunque se pueda realizar la multiplicación. Muchas veces no se puede realizar esa multiplicación. Ok, entonces, primero, muy buena observación. Primero, claro, primero voy a hacer un ejemplo del algoritmo para calcular la multiplicación y luego vamos a ver estas observaciones. Y un segundo para revisar el chat. Sí. Según mi la presentación, no es conmutativa, no lo es, pero en el caso de multiplicación fila por columna sí sería conmutativa, ¿verdad? Sí, pero no hemos definido operación columna por fila. Digamos. La multiplicación fila por columna se puede hacer para matrices con varias filas o columnas. Sí, pero ya sería una multiplicación de matriz. O sea, en el momento que ya no es solo una fila o solo una columna, ya estaríamos hablando de una multiplicación de matriz, con el criterio que voy a aplicar ahorita. Necesariamente la matriz 1 tiene que tener solo una columna y la matriz 2 una fila. Para multiplicación fila por columna sí tienen que ser de ese tamaño, solo una fila y solo una columna. Pero vamos a ver que podemos hacer cualquier multiplicación que respete que el número de columnas de la primera y el número de filas de la segunda coinciden. ¿Puedo avanzar? Profe, nada más una cosa, es que yo le hice la primera pregunta, pero se me cortó. ¿Usted podría repetir la respuesta? Voy, porque tendría que volver a leer la pregunta. Perdón. Lo de la conmutatividad. Sí, exacto. Multiplicación, sí sería. Sí conmutan, o sea, la multiplicación de fila y por columna sí conmuta. Lo que pasa es que no hemos definido esa otra operación porque no la vamos a usar, no la vamos a ocupar. Ok, listo, gracias. Pero sí conmutan. Ejemplo. Entonces voy a poner dos pequeñas matrices, 1, 2, 3, 4, 5 y no sé, un 0. Ahí. Esta matriz es de tamaño 2 por 3. 2 por 3. Entonces la otra debería tener ¿cuántas filas? 3. ¿Verdad? Debería ser 3 por algo. Yo la voy a hacer 3 por 3. No sé, 0, 1, menos 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Es que multiplicar por 0 y por 1 es muy bonito. Ok. Observación, con base en lo que ustedes dijeron. Número 1, esto y esto coinciden, ¿verdad? Entonces sí se puede hacer esa multiplicación. Voy a poner un puntito ahí de multiplicación. Sí se puede hacer la multiplicación. Observación número 2, ese 3 va a eliminarse. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mi nueva matriz va a tener de tamaño este 2 como filas y este 3 como columnas. 2 por 3.
¿Todos de acuerdo con eso? Eso es lo que se entendió de la página anterior. Sí. Sí. Ok. Ahora, pues acá como es 2 por 3, tiene 2 filas, 3 columnas, a mí me va a quedar C11, C12, C13, C21, bueno, ponerlo así, C21, C22, C23. Esa es la matriz que me va a quedar. Yo puedo calcularlos todos, pero voy a calcular a modo de ejemplo solo 2. Voy a calcular este de acá. C12. C12 sería, el primero habla de filas de, digamos que esta es mi matriz A y esta es mi matriz B, habla de las filas de A. Y el 2 habla de las columnas de B. Entonces lo que tengo que calcular es la fila 1, 1, 2, 3 de A por columna 2 de B. La columna 2 sería 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ok? Y ahora hago mi multiplicación fila por columna. Sería 1 por 1, más 2 por 0, más 3 por 1. Y de ahí me queda un 4. Profe, ¿no sería 0, 1, 1, la columna de B? ¿Por qué? 0, 1, 1. Columna, vamos a ver. Tal vez con color. Aquí es 2. Columna de B. Y la segunda columna de B es esta. Sí, gracias. Ok. Y voy a poner acá. Este 1. Este 1 va a ser filas de A. Filas de A. Y sería la fila 1. Entonces es esta. Ahí está. Aquí 11. ¿Dudas con este cálculo? ¿No? Así se calculan todas las entradas. Voy a calcular una más. Voy a calcular C, no sé, C23. 23. ¿Qué significa el 2? La fila, segunda fila. Segunda fila de la matriz A. 4, 5, 0. ¿Qué significa el 3? Columna 3. ¿De dónde? De la ¿De B? matriz B. ¿Ok? Es 1, 1, 1. Entonces, ojo a eso. El primero es de la matriz A y el segundo es de la matriz B. Por eso es muy importante el orden en que están las matrices. Y por eso es que no va a ser conmutativa. Es decir, que si yo las escribo al revés, ya el resultado no va a ser el mismo, o capaz que ni siquiera se puede multiplicar porque los tamaños no coinciden. ¿Okay? Entonces vamos a calcular esto. Sería 4 por menos 1, más 5 por 1, más 0 por 1. Y eso da menos 4 más 5, 1. Entonces C23, aquí iría un 1. Aquí va un 1. Y en C12 va un 4. Aquí va un 4. Ok. Quiero que calculen C21. Este, C21. Vamos a esperar unos 30 segundos para que calculen C21. A ver si estamos entendiendo. Que por ahí dicen que da 5. No sé si alguien tiene otra solución. C21. Entonces, fila 2 de A por columna 1 de B. Es decir, fila 2 será esta, 4, 5. Bueno, voy a ir a buscarla para que se vea bien. Fila 2, 4, 5, 0. 4, 5, 0. Columna 1 sería 0, 1, 1. 0, 1, 1. Y cuando hago esa multiplicación, 4 por 0,
0. 5 por una 5 y 0 por una 0. Entonces me queda solamente un 5. ¿Dudas con ese cálculo? ¿No? ¿No? Ok. Entonces, sigo. Propiedades. Ups, cambió la cantidad. No me importa. Propiedades. ¿Se vale hacer esto? ¿Cómo se llama? Ley distributiva. No. Conmutativa. Tampoco. Vean que lo que estoy haciendo... Asociativa. asociativa. Lo que estoy haciendo es escoger cuáles multiplico primero. ¿Verdad? Aquí digo, voy a hacer A por B y luego eso lo voy a multiplicar por C. En cambio aquí voy a hacer primero B por C y luego eso lo voy a multiplicar por A. Es decir, estoy escogiendo cuáles multiplico primero. Esa es una asociatividad. ¿Okay? Como agrupar, digamos. Exactamente, exactamente. Como observación, vean que en ningún caso, en ningún momento le di vuelta a las matrices. O sea, tengo primero A, luego B, luego C. Aquí tengo primero A, luego B y luego C. Están exactamente en el mismo orden. Si yo les cambio el orden, puede ser que ya la multiplicación no se pueda hacer. ¿Ok? Otra más. Se puede hacer esto. ¿Cómo se llama? Distributiva. Muy bien. También se puede hacer esto. ¿Cómo se llama? Distributiva también, ¿no? Distributiva también. Ahora, ¿por qué lo escribo dos veces? Bueno, porque hay una distributividad por derecha y una distributividad por izquierda. Ok, cuidado con eso. Vean que aquí el A está del lado izquierdo y cuando entra a multiplicar, sigue quedando del lado izquierdo. ¿Ok? Y aquí el C está del lado derecho y cuando entra a multiplicar, cuando se distribuye, el C sigue quedando del lado derecho. Eso es importante. ¿Ok? ¿Qué más propiedades tenemos? Bueno, ¿te escucho? Entonces es diferente si una matriz está del lado izquierdo que del lado derecho. Sí, sí. Porque puede ser que ni siquiera exista la multiplicación por uno de los lados. ¿Sí? O sea, que yo pueda multiplicar por izquierda, digamos en la forma A por B, pero si escribo B por A ya ni siquiera se puede hacer la multiplicación. En este caso, el alfa es un número real, es un escalar. El A y B son matrices. Entonces, yo podría hacer la multiplicación de matrices y luego la multiplicación por escalar. O si quiero, multiplico el escalar por A y luego hago la multiplicación de matrices. O multiplico el escalar por B y luego hago la multiplicación de matrices. Es decir, el escalar yo puedo decidir en qué momento entra a multiplicar. ¿Okay? Si quiero el resultado de A por B, o si quiero entra a multiplicar a A, o si quiero entra a multiplicar a B. ¿Okay? Y sí, respetando a la izquierda y derecha, ¿verdad, profe? A y B. A y B sí, siguen respetando el mismo orden. Una observación, digamos que A es una matriz de tamaño n por m. Nosotros habíamos hablado de lo que era la matriz identidad. Creo que no. Matriz identidad, bueno, la matriz identidad es una matriz cuadrada que tiene unos en la diagonal y todo lo demás son 6. Por ejemplo, esta es una matriz identidad de tamaño 2 por 2. Entonces uno le pone una I de identidad y un 2 chiquitito abajo. Esta I siempre va a referir a identidad. Siempre la usamos para referirnos a una identidad. Entonces, por ejemplo, I3 sería una identidad 3 por 3. Sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, ¿cuál es la característica? Bueno, tiene 1 sobre la diagonal. Está la diagonal. Y todo lo demás son ceros. ¿Ok? Entonces, eso es una identidad. Se le llama identidad porque cuando uno multiplica una matriz por la identidad, el resultado sigue siendo la misma matriz.
Es decir, la identidad es el neutro de la multiplicación de matrices. Entonces, no recuerdo si fue en este grupo que alguien había... Ya me perdí. Me cambié, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Un segundo, muchachos, porque me perdí. Pasando matrices. Profe, lo que usted dijo es multiplicar una matriz cualquiera por la identidad y queda igual. Ajá. Sí. Bueno, ya me perdí dónde estaba eso apuntado, así que voy a empezar aquí otra vez. Sí, vamos a ver. Digamos que tenemos una matriz de tamaño n por n. Piensen en una matriz como esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es el tamaño de esta matriz? 2 por 3. 2 por 3. Entonces, yo podría usar la identidad 2, que es 1, 0, 0, 1, o podría usar la identidad 3, que es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y multiplicarlas por la matriz A. Lo que pasa es que yo no puedo multiplicarlas a lo loco, porque para poder multiplicarlas hay que respetar el tamaño, ¿cierto? Si yo quiero hacer A por I, recuerden que A es 2 por 3, ¿cuál identidad tengo que usar? ¿La identidad 2 o la identidad 3? La 3, profe. La 3, ¿verdad? Porque este 3, recuerden que significa 3 por 3. Entonces ocupamos que esto y esto coincida, porque si no, no se puede multiplicar. Entonces, si yo hago A, o sea, si yo hago esta matriz por la identidad 3, que sería esta, como resultado me va a quedar la misma matriz A. ¿Ok? Ahora, yo Profe, podría... ¿en qué casos esto es útil? Perdón. ¿Perdón? ¿En qué casos se usa esto? La matriz identidad la vamos a ocupar prácticamente para todo. Vamos a hablar de lo que es un inverso en matrices y igual que en números, para hacerte una analogía chiquitita, en números tienes, tienes los numeritos y tienes la identidad que es el 1, ¿verdad? El 1 es el número poderoso de la multiplicación, porque si usted hace 2 por 1 da 2, si hace 3 por 1 da 3, es decir, él no cambia en nada el numerito. Se le llama neutro o identidad, usualmente le llamamos neutro en números. Ese neutro cumple una función muy importante para obtener los inversos. ¿Quién es el inverso de 2? Bueno, es un medio. ¿Y por qué es el inverso? Porque cuando uno los multiplica da el neutro. Entonces, la manera de identificar inversos es a partir del neutro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es el inverso de 3? Tercio. Un tercio. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo hago esa multiplicación me queda el neutro. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de reconocer los inversos. Entonces, acá nosotros vamos a buscar también inversos. Da una matriz, bueno, si tiene, vamos a ver que no siempre hay, pero si una matriz tiene un inverso, ese inverso lo vamos a obtener a partir de la identidad. Entonces, va a ser muy importante hablar de la identidad. Bueno, no voy a quitar eso de ahí, pero observación, yo podría pensar en multiplicar A, que era 2 por 3, por la matriz identidad, pero ¿cuál identidad? ¿Saben que ahora estoy poniendo la identidad del lado izquierdo? La 2. La 2. Exacto. Para que esa multiplicación tenga sentido, tiene que ser la identidad 2, porque tiene que coincidir esto, ¿verdad? Si no coinciden, no se puede hacer la multiplicación. Entonces, yo puedo multiplicar A del lado derecho por la identidad 3 y del lado izquierdo por la identidad 2. ¿Y qué me va a dar como resultado? La misma matriz A. ¿Okay? Entonces, esa es la característica bonita de la identidad, que ella es neutra, en el sentido de que cuando usted multiplica una matriz por la identidad, sigue dando como resultado la misma matriz. ¿Se entiende eso? ¿No? Sí. Sí, bueno. Igual ustedes pueden hacer la multiplicación para dos cosas. Número uno, para practicar, que ya saben, bueno, practicar el algoritmo de la multiplicación, primero. Y número dos, para verificar que la identidad en efecto hace eso. ¿Okay? Profe, pero ahí es lo que cambia, perdón, con lo de esta analogía que usted dice, ¿verdad? En los números Ajá. da el neutro como resultado, pero en álgebra da la matriz como resultado. Da la matriz de identidad como resultado, sí. Eso es lo que va a pasar. Si no el neutro, digamos.
Pero es que la identidad sería el neutro de las matrices. Pero al final usted obtiene la matriz, no obtiene el 1, digamos. Ah, ya te entendí, perdón. Sí, es que no hemos hablado de inversos. Lo que estoy diciendo es que en algún momento vamos a buscar a alguien que le vamos a llamar inverso. Y cuando usted multiplica la matriz por ese inverso, al final va a quedar la identidad. Ok, Sí. O listo, sea, sí. la misma dinámica de acá, de que tienes el 2, buscas un inverso. ¿Y cuál es la característica de ese inverso? Bueno, que cuando usted los opera, da como resultado el neutro. Entonces aquí va a pasar lo mismo. ¿Ok? Solo que vamos a tener que tener cuidado porque no todas las matrices van a tener inversos. Entonces, ahí en su momento vamos a hablar de inversos. Creo que ya como en una semana o algo así. Bueno, para terminar con unas propiedades, les adelanto que hoy les voy a dejar un montón de ejercicios. Bueno, no son tantos, son como 4, pero sí quiero que los tengan, que los trabajen durante el fin de semana. Termino con algunas definiciones. Potencias, ya casi terminamos. Potencias. Vamos a definir una matriz elevado a la 0 como la identidad. Pero esto lo vamos a definir solo para matrices cuadradas. O sea que la matriz A tiene que ser una matriz n por n. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Ajá. Una pregunta. ¿Terminamos las propiedades, las últimas propiedades que hicimos? Esas ¿Cuáles? eran todas, eran 4. Nada más, no sé si había otra. Puede ser que se me hayan ido. Es que vieras que al final no supe dónde estaban. Terminamos, no, más arriba. Más abajo, perdón. Esto ya, ¿verdad? La transpuesta ya. Ajá, es que luego usted como que cambió, entonces no se terminó. Era la de, o sea, terminamos con alfa por AB igual alfa por B igual alfa, A por alfa B. Esto ya. Esto es lo nuevo. Puede ser o que se me haya... Creo que fue que me cambié de página. Pero no estoy seguro. No. Profe. Bueno, voy a ver cuál fue la última que pusimos aquí en mis notas. Compañero, te escucho mientras busco. No, que le iba a decir que creo que eso de las propiedades estaba en la clase 1, lo azul, pero en las primeras láminas, creo. Si mal no recuerdo. Las primeras. Sí, es esto, ¿verdad? Sí. Es esto, sí. Ah, ok, entonces, sí, después de esta propiedad sigue la propiedad de la identidad, que era la que iba a mencionar, ¿verdad? Que es una propiedad multiplicativa. Y luego, entonces ahora sí me voy a pasar para acá. Claro, se me quedó una importantísima. Propiedad. Y voy a ponerle un asterisco gigante porque esta la vamos a usar mucho. Ahí iba antes de lo de potencias. Si ustedes tienen una multiplicación y quieren aplicarle transpuesta a eso, el resultado va a ser lo mismo que multiplicar las transpuestas, pero en este orden. ¿Ok? B transpuesto por A transpuesto. Entonces, un asterisco gigante y ojo con esta propiedad porque se invierte el orden en que aparecen las matrices. ¿Ok? ¿Eso tiene sentido? Sí, tiene mucho sentido. Veamos. Digamos que A es N por M y que B sea M por K. Vean que tengo el cuidado de que columnas de la primera y filas de la segunda son iguales porque si no, no puedo multiplicar. Ahora, cuando yo hago esa multiplicación, me va a dar como resultado una nueva matriz. ¿De qué tamaño? N por K. N por K. Si le aplico transpuesta a eso, ¿de qué tamaño me queda la otra matriz? K por N. K por N. Recuerden que transpuesta es cambiar filas por columnas. Es decir, de este lado, del lado izquierdo, me queda algo de tamaño K por N. De este lado, como B es M por K, entonces la transpuesta sería K por M, ¿verdad? Esto es una cosa, K por M. Y A transpuesto sería M por N. ¿Ok?
Observen que nos queda exactamente coincidiendo columnas de la primera y filas de la segunda. El resultado va a quedar de tamaño K por N otra vez. Entonces, ojo a eso, porque si no cambiamos el orden, es posible que la multiplicación ni siquiera se pueda realizar. ¿Se entiende? Es estricto que hay que cambiarle el orden. Y bueno, eso ustedes lo van a aplicar en uno de los ejercicios que yo les voy a dejar por ahí. Pero apúntenla ahí como una propiedad asterisco, una propiedad estrella, porque la vamos a usar mucho. Bueno, entonces, segundo intento de finalizar. Cierro definiendo qué son potencias. Las potencias solamente aplican para matrices cuadradas. Voy a poner una lineecita aquí. Solamente las vamos a definir para matrices cuadradas y las vamos a definir igual que en números. Digamos, a a la 2 va a ser multiplicar a por a, como multiplicación de matrices. O a la 3 va a ser multiplicar a por a por a, o lo que es lo mismo multiplicar a por a cuadrado. ¿Okay? En general, la potencia enésima va a ser multiplicar a por a a la n-1. ¿Okay? O sea, multiplicar a tantas veces como aparezca. Eso es lo que vamos a conocer como potencia. Dos observaciones con base en las potencias. La matriz nula, no importa el exponente que yo le ponga, ¿cuánto va a dar? Yo multiplico 0 por 0 como matriz. Recuerden que la matriz nula tiene todas las entradas nulas, 0. ¿Cuál es el resultado de eso? 0. 0. Sí, okay. El 0 es el neutro de la suma. Todas sus potencias van a ser 0. La identidad cumple una propiedad muy bonita. No importa el exponente que ustedes le pongan, va a seguir siendo la identidad. ¿Sí? Muy, muy bonito. Igual que en números, ustedes se le dan el 1 a la 10, eso sigue dando 1. Entonces aquí también, ustedes toman I2 y lo multiplican por I2, no sé, 5 veces, eso va a seguir dando I2 siempre. Okay, y asterisco acá como definición. Si una matriz al cuadrado da ella misma, se le llama idempotente. Son nombrecitos que les van a aparecer por ahí en los ejercicios que les voy a dejar hoy. Y otra definición, si existe un natural M que sirva como potencia de una matriz para que se anule, entonces se le llama a esa matriz nilpotente. M es cualquier número, profe, natural. Sí, pero tendríamos que encontrarlo, ¿verdad? Tenemos que ver si existe o no. A la M igual 0, se dice, voy a ponerlo así, se dice que A, o sea, la matriz es nilpotente. O sea, si usted tiene una matriz y no sé, digamos que a la 2 no da 0, a la 3 no da 0, pero ya a la 4 sí da 0. Entonces, si esa matriz a la 4 da 0, ya esa matriz es nilpotente. O sea, si usted logra encontrar un exponente que hace que dé 0, entonces ya es nilpotente. Este 0 no es un número, ¿verdad? Es una matriz nula. Sí, porque la multiplicación de matrices siempre me va a devolver una matriz. Entonces este 0 es una matriz nula. Y cierro con esta pregunta. Bueno, no sé, ¿alguien me iba a comentar algo? Sí, profe, porque las potencias de matrices solo con matrices cuadradas. ¿Por qué? Vamos a ver. A, digamos que fuera, voy a ponerlo así. A 2 por 3. Si A es 2 por 3 y quiero multiplicarla por ella misma, ¿qué pasa? Sí, no se puede. No se puede. ¿Sí? Entonces le vamos a pedir que sean cuadradas. ¿Por qué? Porque columnas de la primera y filas de la segunda tienen que ser iguales. Pero la primera y la segunda son la misma matriz. Entonces
fila y columnas de la misma matriz tienen que tener el mismo tamaño. ¿Okay? Entonces tienen que ser cuadradas. Sí, termino con esta pregunta. La matriz identidad, IN, cualquiera, digamos I2. Situarla en un número chiquitillo. I2. Esa matriz es nilpotente. Profe, si aplicamos que la matriz identidad a la 2 es igual a la matriz identidad, entonces sí, pero no sé si hay alguna excepción para eso. Ok, quería preguntar, digamos, si yo leo perdón. En ese yo caso. leo la matriz. Ajá. No, dale. Ok, lo que te estoy entendiendo es que la matriz de identidad es idempotente, porque si yo elevo I2 a la 2, me va a seguir dando I2. Es decir, si elevo esa matriz al cuadrado, me sigue dando la misma matriz, entonces es idempotente. Excelente. Mi pregunta ahora es, ¿la identidad es nilpotente? Esto. ¿Sí? ¿No? Yo digo que no, porque ninguna identidad es una matriz nula. Ninguna potencia de la identidad va a dar nulo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todas las potencias de la identidad siguen dando la identidad. No importa el exponente que yo le ponga, me va a seguir dando la identidad, entonces nunca va a dar cero. Eso quiere decir que la identidad nunca, cualquier identidad, nunca va a ser nilpotente. ¿Ok? Bueno, eso sería todo por hoy, muchachos. En el documento de la clase de hoy les voy a agregar los ejercicios para que puedan practicar un poco el fin de semana. Tengan una feliz tarde. Gracias, profe. Un gusto. Gracias, profe. Gracias, profe. Y profe. Buen día. Gracias. Gracias.